Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Oculto. Soy Isela Madrid y me acompaña Javier Espiritual. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, Isela, muy bien. Encantado otra vez de estar aquí y poder desvelar otras cositas de este mundo oculto que nos gusta, que nos apasiona. Así que muchísimas gracias por invitarme. Por supuesto, claro que sí. Y hoy vamos a hablar un tema en el cual sí, yo declaro que no tengo mucha experiencia. Sin embargo, nos preguntan bastante y es este asunto de lo que son las cargas negativas de las herencias familiares y pues que involucra pactos, que involucra cosas que hayan hecho nuestros ancestros y cómo esto podría afectarnos. Y que hay mucha confusión con estos temas y hay que diferenciarlo de otras líneas similares donde se supone que hay influencia de algo que hayan hecho otras personas. Entonces, contanos un poquitito, Javier, sobre esto. Empecemos, ¿qué son? ¿Qué es lo que se han encontrado ustedes cuando una persona acarrea, tal vez, o trae algo que no le pertenece? Eso puede suceder. A ver, es un tema que no se habla mucho y a veces da mucha confusión porque puede aparecer como un trabajo hecho de algún tipo de técnica o magia, como se puede decir, pero realmente hay esa carga energética de algún pacto que haya hecho algún familiar tuyo, algún ancestro tuyo. Puede pasar de generación en generación hasta que, digamos, se cobre lo que se había pedido o lo que se había pactado, ¿no? Como su nombre dice. Es complicado. Me encuentro muchas veces que se confunde esto. Me viene gente y me dice, oye, siento que me han hecho un trabajo energético, un amarre o cualquier tipo de estas técnicas. ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué pasa? A través de una sesión, al menos en mi caso, como yo trabajo, me vienen todos sus familiares fallecidos y me explica alguno de ellos, oye, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a esta persona le sucede ahora esto? Para poner un contexto, voy a exponer un caso real. Tengo una conocida que me viene un día a una sesión, me dice, oye, necesito una sesión porque de golpe tengo unas visiones de algún lugar que no conozco, tengo unos sueños realmente muy lúcidos donde me da una información que no entiendo por qué, pero sí que aparece una persona en todos de ellos, ¿no? Que es lo que siempre digo, al final los sueños nos dan mucha información, pero hay que leer entre líneas, hay que saber descifrar ese código. Me aparece la misma persona, me habla, me enseña un lugar, me enseña imágenes de lo que ha sucedido. Entonces yo le digo, vale, vamos a investigar. ¿Esa persona quién es? Y ella me dice, pues cogiendo un libro con todas las imágenes, todo el árbol genealógico mío, encuentro que es, yo qué sé, más vieja que la tatarabuela. Es la que le aparece en los sueños, ella no la conocía, me aparece a mí en una de las sesiones y le muestra una cosa que era un fuego, como una hoguera. ¿Qué pasó? Resulta que esta tatarabuela era bruja. Aquí en España era bruja y se estudió y se anotó el caso. Era una bruja que la atraparon y la quemaron en la hoguera porque había hecho ciertas prácticas. Vale. Realmente hay un registro de esto y ella, sin saberlo, estaba empezando como a revivir, se puso en contacto esta tatarabuela mediante los sueños con ella, le empezó a dar información. A la vez ella empezó a desarrollar ciertas cosas. Tenía premoniciones, tenía la clarividencia, empezaba a tener, o sea, iba por la calle y de golpe veía imágenes de sitios diferentes, como si se fuera a otros sitios. Me viene con todo esto y yo hablando en la sesión con su tatarabuela, me dice que a ella la juzgaron, la quemaron, porque tenía un don, que era, bueno, el ir a diferentes sitios, poder ayudar a gente y sabía información. Entonces, digamos como que la habían maldecido y de ahí a que, bueno, pues la quemaron. Esa maldición fue de que no
ningún niño nacería. Lo curioso es que hablando con esta persona en una sesión, es verdad que desde hacía como 4 o 5 generaciones no habían niños, solo habían niñas, y los niños que iban a nacer morían. Entonces ella quería un niño, y es verdad que él tuvo uno, le costó mucho, enfermaba muy rápido, estuvo a punto de no nacer, tenía millones de problemas, hasta que, claro, en esta sesión, atando un poco la historia, ella viene a romper ese pacto que, pues bueno, como que le echaron como un maleficio a su tatarabuela. Venía a romperlo, le costó mucho salir, pero seguía teniendo esos problemas. El niño seguía siendo muy enfermizo, siempre estaba muy, muy, muy enfermo, ingresado, no acababa de... Entonces, haciendo la sesión, sale esta tatarabuela que me dice y me enseña todo lo que estaba sucediendo. Este niño va a sobrevivir, pero es verdad que hay que limpiar esto porque carga algo que me lo pegaron a mí, o sea, que me lo dieron a mí, porque pensaban que yo era mala. Todo esto me lo explica en una sesión. Claro, se lo explico yo a ella y la verdad que ella lo interiorizó rápido. Es más, fuimos a varios sitios donde tenía las imágenes ella que le daba a esta señora, esta tatarabuela suya, existían. Hay un registro que ahí fue donde la quemaron y quemaron a varias supuestas brujas. Entonces hay un montón de sucesos que a mí me hizo investigar vale, a veces podemos pensar, y me encuentro muchos casos que creemos que nos han hecho algo como un mal de ojo o como algún tipo de trabajo más puntual, pero si conectamos con esos ancestros, con esos familiares, posiblemente salga una historia más allá. Y me ha pasado varias veces, de que por carga de algún familiar, por algo que hizo, se le maldijo o se le hizo algún tipo de trabajo, ha ido saltando generación en generación hasta que cae en una y ahí como que hay esa lucha de ¿lo cambiamos o sigo haciendo este trabajo? ¿Sigo haciendo esta maldición, no? Vamos a hablar de la maldición. ¿Qué pasa? Que al final pasa un poco como ¿qué venimos a trabajar en esta vida? Nosotros podemos tener patrones adquiridos de nuestros familiares, de nuestros ancestros. Pues es lo mismo con un tipo de maldición o un tipo de energía negativa. El otro día hablando también en el directo de los hombres sombra, los seres sombra, también pasa. Me he encontrado muchos seres sombra de niños que a su madre, a su abuela, a su bisabuela les pasaba. Entonces no es tan loco pensar, y como digo, me ha sucedido en bastantes casos y cada vez más, pactos o trabajos que se han hecho a algún familiar lejano que siga a día de hoy repitiéndose, se siga sufriendo cada familiar hasta que llega alguien que dice, oye, esto no es normal, ¿qué pasa? Y es este caso, el que no suena tan, o sea, no es tan ni loco ni lejano, que puede ser que nos esté pasando cosas que estemos cargando por, no diría culpa, pero porque algún bisabuelo, tatarabuelo o alguien de nuestro linaje haya hecho algo con algún tipo de entidad y siga con nosotros, ¿no? Que me parece increíble. Pues sí, qué interesante. Yo te quería preguntar entonces, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, como ese caso que expusiste, donde a la señora fue que le hicieron como una maldición, y la diferencia cuando más bien es ese ancestro el que hace como un pacto con una entidad? Y tal vez si podemos aclarar un poco, que también hay mucha confusión. Cualquiera puede en cualquier momento. Yo, en lo personal, y ustedes saben cómo soy yo creo que tal vez no es tan fácil como llegar y pretender o querer hacer, o estoy equivocada y si cualquiera en cualquier momento es algo sencillo, porque es algo, no sé, yo lo veo como más complejo de lo que usualmente las personas mencionan. Tal vez si nos aclaras como esa diferencia. Mira, principalmente la diferencia entre un trabajo, algo más puntual o algo generacional, algo que algún ancestro haya hecho en su momento y lo estés cargando tú, claro, no es fácil de percibir a primera vista. Es verdad que yo con la sesión de mediumnidad, yo vi el ancestro y me lo dijo. De normal suele haber un patrón, es lo mismo que he dicho, ¿no? Es muy parecido a
cargar todo ese registro de patrones y seguimos repitiendo en nuestros ancestros. Pues cuando hay algo de pacto o algo energético negativo también en un momento dado asociado a un familiar, pasa lo mismo. Lo puedes ir cargando hasta que en alguien, en el actual, para y dice, oye, aquí hay algo que no funciona. La principal diferencia entre algo, un trabajo hecho puntualmente o algo que te estén haciendo como un atado, como he dicho, ¿no? Un trabajo de cualquier tipo de magia a ti ahora, es que en primer persona, bueno, es algo como casi inmediato y te pasa a ti. No va, puede saltar a algún familiar cercano, pero realmente tiene un tiempo de duración muy cortito. Se puede ver en cosas que te están pasando a ti ahora. También estaba hablando una persona como tú y yo que estamos viva. Entonces, cualquier cosa que me afecte a mí ahora, lo notas en el instante. Tiene un efecto, como digo, en el tiempo muy cortito, porque al final es, digamos, una energía que tú le das un recado o le das un cometido, va a esa persona y hace lo que tenga que hacer. Pero me refería más como a nivel de la parte de ancestros. O Espérate, sea, ajá, empezamos desde el minuto 8 y algo, desde el primer corte. ok, Sí, me vuelves a hacer la misma pregunta al principio y vuelvo, porque ok. me habré cogido mal el... Sí, ok. Ok, muy interesante, sí. Pues, bueno, sí, está súper interesante eso. Y me surge la pregunta con respecto a estas diferencias que pueden haber entre si un ancestro hace un pacto con una entidad que uno lo pueda acarrear, digamos, a través de las generaciones, o si a este ancestro le hicieron, como en el caso de la señora que mencionaste, le echaron a ella una maldición, pero estábamos, digamos, una tatarabuela, una cosa así. Eh, ¿Qué diferencias puede haber como en ese impacto que tengan ambas cosas sobre nosotros? ¿Cómo nos puede afectar a día de hoy a nosotros? Sí, y la diferencia en que se puede manifestar uno o lo otro, o si hay una diferencia entre como una mala energía a causa de un pacto que hizo el tatarabuelo, o, o como el caso de la señora, que le echaron una maldición y que que no nacían los bebés, ¿verdad? Los varones. Eh, me refiero, sí, la diferencia de esas dos situaciones ya al llegar a uno, por decirlo así, al efecto que uno tenga. Con, Mira, realmente es muy curioso porque aún siendo un tiempo muy atrás, la misma, pongamos, la misma maldición que le dan a ese familiar, la pagas tú igual, o sea, casi al 100%. O sea, es como que heredas eso al 100%. Entonces, aquella mujer le dicen eso de los niños, pasa a todos y llega a día de hoy. No tiene gran diferencia. Como, es que es muy extraño. Yo entiendo que como en ese plano tan sutil eh, está, o sea, la distancia es tan delgada y al final es un familiar que tira a la madre, que es más el linaje ese materno, muy, incluso muy parecidas físicamente. O sea, toda esa carga de ese pacto, bueno, en ese caso, en esa maldición que hicieron a su tatarabuela, la tuvo ella. Lo que es curioso es que ella pudo tener un niño, pero sí es verdad que está acarreando todo ese peso de esa maldición. Entonces, ahora, eh, se manifiesta de una manera bastante parecida a aquel entonces. Es verdad que a raíz de que hay un momento en el que en los sueños se aparece la tatarabuela, se activan millones de cosas, ella también investiga y ve que realmente es una persona que existió, que es la tatarabuela, todo lo que sucedió. Claro, es un caso muy curioso, pero como digo, cada vez me lo encuentro más, que a veces lo asociamos a, pues eso, a algún tipo de pacto o atado o algún tipo de magia más hecha casualmente, sino que realmente detrás hay un trabajo de generación. ok, entiendo.
Ahora, ¿cómo se trabaja para quitar este tipo de pues no voy a decir de karma, pues de energía que acarreamos? ¿Cómo lo trabajas vos? Porque más de uno debe estarse preguntando, entonces, si tuve una familia muy conflictiva o que estaba mucho en estos círculos, ¿qué tanto estaría acarreando? Claro, como bien dices tú, antaño es verdad que la magia o el espiritismo o cualquier acto, digamos, a nivel espiritual eran como más comunes. También es verdad que habían ciertas herramientas, pero esa carga de verdad me lo encuentro como que pesa mucho hasta el día de hoy. Entonces, también entiendo que ahora se manifiesta porque es el momento a lo mejor de cambiarlo. Al final a esta mujer de este caso nadie le dijo nada de su ancestro ni nada hasta que apareció conmigo. Es más, me apareció ella y me apareció la tatarabuela al instante. Claro, ¿qué se hace en estos casos? Es muy parecido como si hicieras para contrarrestar un trabajo. En este caso lo que se hace es una ceremonia. La tatarabuela es verdad que nos mostraba un lugar donde se la había quemado, donde se la había juzgado como bruja. Entonces, es verdad que se hizo ahí una ceremonia donde se cortaba todo ese maleficio, toda esa carga energética negativa, se cortaba por parte de la mujer de hoy. No aceptaba eso porque ella quedaba atrás, no soy la misma persona. Se hizo una ceremonia donde también se invitaba a la tatarabuela y donde se intentaba cerrar ese círculo, que no siguiera perpetuándose con todas las generaciones. Yo lo que sé, acompañando a esta persona, es que fue una ceremonia donde realmente ella luego pasó varios días mal, con muchas pesadillas a nivel energético muy removida. Se le despertaron mucho las habilidades, los dones, pero es verdad que formándose y entendiendo lo que sucede, ha entendido muchas cosas que le pasaban de pequeña hasta el día de hoy, y que yo sepa, ya está. Quedó ahí, ha aparecido a veces en sueños su tatarabuela, pero con otra energía totalmente diferente, con un mensaje totalmente diferente, y en principio se pudo cerrar así. No siempre es tan fácil, porque sé de casos y he estado en casos en el que realmente esa persona ha sucumbido a ese pacto que una vez alguien de la familia hizo. O, por ejemplo, me encontré una vez un caso de una mamá que no podía tener hijos, sé que hizo un ritual para pedir algún tipo de entidad de baja vibración, digamos, o oscuro. Ser mamá, tuvo un niño y es verdad que no sé el precio que tuvo que pagar ni lo que prometió, pero la verdad que ella estuvo a punto de morir, muchas veces no deja de estar enferma, el niño tiene millones de pesadillas, siempre ve la misma entidad en sus sueños. Entonces, al final, con esto quiero decir de que hay que ir con mucho cuidado con lo que se pacta, con lo que se juega, porque no es solo que nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestra familia y en el tiempo también. Claro, claro, es un tema que se las trae y este tipo de, a ver, todos entonces, independientemente de lo que haya pasado o de lo que se venga acarreando, se maneja de la misma forma, así como me dijiste. Sí, al final son parecidos. Cada caso es diferente entendiendo qué has pactado y con qué tipo de energía has pactado. Eso es verdad. Al final es como una limpieza en una casa, ¿no? Energética. No haces lo mismo en todas las casas, no tiene sentido. No es lo mismo que haya un familiar fallecido a que haya una energía impregnada y ya está, como que haya algún tipo de entidad, como si hay un poltergeist, como si hay muchos sucesos. No todo funciona igual. Primero es eso, el estudio de qué es lo que está sucediendo. En este caso, qué es lo que se ha pactado, quién lo ha hecho y el por qué. Porque así entiendes la necesidad. ¿Qué pago hay que hacer para que cortar esto? ¿Qué motivo había detrás? ¿Vale? Eso es lo primero. Luego sí que es verdad que dependiendo de qué se ha hecho, con quién se ha hecho y qué se ha prometido, pues tú tienes que actuar y hacer como ese cierre. Pero todos podemos estar en un momento dado, nos pueden hacer algo así. Es bastante más común de lo que nos pensamos. O sea, desde el típico mal de ojo o que desde pequeños alguien te diga
no sé, por envidia mismo, ¿no? Pues mira qué hija más guapa tienes o pues mira, ojalá que pierdas el dinero, te vaya mal en este trabajo. Todo es una proyección de energía, todo es, digamos, como decretar algo, como una pequeña petición. Ahí empieza a desencadenar cosas en tu vida. Y a veces son muy sutiles y no las relacionamos, como pues mira, tuve un accidente de coche. O siempre está enfermo, pero debe ser porque tiene las defensas bajas. Que sí, o sea, tampoco quiero que ahora todo el mundo piense que está sufriendo ataques, porque no es así, pero a veces con pequeños tips, como que cosas que se repiten sin tener mucho sentido, o que alguien de golpe perciba, o sea, que no estás solo en la habitación y que a raíz de ahí se desencadenan cosas, o en los sueños, que también te dan muchos mensajes. Siempre hay algo diferente. Siempre hay algo muy sutil que avisa de que se está moviendo o que va a ocurrir o que realmente lo que te está pasando es por algo. Entonces, a mí cuando me vienen en un caso y me dicen, oye, me pasa esto, ¿desde cuándo? No desde pequeña, vale. Tiene que haber un desencadenante, un antes y un después. Cuando no veías y cuando veías. Ah, es que claro, como el otro caso que dije, no, es que hice la Ouija. Vale. O es que claro, empecé a hacer incluso en formaciones a nivel espiritual. Me ha pasado mucha gente que ha hecho una formación, no con nosotros, con otra gente, y que a raíz de ahí no ha podido dormir porque le atacan o sea, tiene millones de pesadillas. ¿Desde cuándo? Desde que has hecho esto. Vale, entonces hay que investigar ese punto. ¿Estamos un poco a merced de esas cosas? Depende cada uno también, de la vibración, de si crees o no crees. Siempre digo que al final cuando alguien te envía algo, si tú no eres consciente, no lo aceptas, tiene una energía de ida, pero rebota, porque al final, digamos que tú no dejas o no quieres que esa energía también vaya para ti. Entonces, es como leve, pero sí que existe ese riesgo. Ahora que mencionaste ese asunto de las formaciones, hay que destacar lo populares y ahora todo el mundo hace cosas y da cursos y de cosas de brujería, pues de todo en realidad no lo quiero etiquetar porque hay personas que saben lo que están haciendo, que enfocan sus formaciones, sus cursos de la forma para ayudar a las personas, pero también hay otro grupo que lo hace por dinero y que no están muy seguros de lo que están haciendo. Y pues creo que es un parte de los riesgos que existen de ponerse a jugar o experimentar o explorar este otro, llamémoslo, esta otra dimensión espiritual o energética con tal vez alguien que no está capacitado y que puede acarrear este tipo de problemas. Una pregunta que he visto, no me la han hecho directamente a mí, pero pues la he visto en navegando ahí en diferentes videos, es eh, que si el hecho de ese ofrecimiento, por ejemplo, que me meta en unas prácticas ahí un poco oscuras para formarme, que quiera aprender, o algunas religiones que son también como oscuras, no especificar. Esto puede acarrear consecuencias o alguien lo puede ofrecer a uno para un pacto, como se dice popularmente. ¿Qué sabes vos o qué recomendás con respecto a eso? A ver, como bien dices, ¿no? Al final hay un boom muy fuerte en cuanto a brujería, magias y demás. Y eso es verdad que pasa, yo creo que a nivel de técnicas y cursos y formaciones espirituales está pasando bastante en todas partes. No tanto es el contenido, sino yo creo que parte de lo que pasa y el mal uso es de los que lo imparten, porque, como bien dices, no son conocedores o a lo mejor me encuentro mucha gente que da formaciones, pero de cosas que no han vivido ellos mismos. Y para mí es súper importante el que yo puedo enseñar algo que yo he vivido, que a mí me ha sucedido, que lo he visto con mis ojos, porque así te puedo explicar qué sucede por mi propia voz. Y eso es lo que en este mundo tan sutil, tan delicado como el espiritual, creo que hay que hacer fuerza en eso, ¿no? Entonces, es verdad que hay
hay un auge de todas estas magias o todas estas, sí, técnicas más oscuras que caen en manos de personas que realmente no saben lo que están haciendo y entonces pasa lo que pasa. ¿Qué tanto es verdad lo que puede suceder? Tú haces una formación de algún tipo de magia o de rituales, ¿tiene fuerza o no tiene fuerza? Al final como dices, ¿no? ¿Qué proyectas? ¿Qué crees? Depende tu fuerza, depende lo que tú creas, depende esa proyección, lo que decretes va a funcionar o no. Que a otra persona le haga daño, en este caso, es muy poco probable. Realmente hay gente que lleva muchísimos años que no solo se han formado, sino que incluso hasta vuelvo otra vez, de linaje son, y eso sí que son más capaces de hacer. Pero yo creo que cada uno tiene su propia ética. No creo que la gente profesional esté aquí para hacer daño a nadie. Yo creo que es la gente que lo coge para hacer daño. Esos son los que realmente están haciendo un mal uso de todo esto. Pero sí que es verdad que cada vez me encuentro más, pues, esos trabajos, sí, esos trabajos de magia, de algún tipo de entidad, pagados. Sí. Y la verdad que cada vez hay menos gente preparada que lo ejerce y no sabemos cómo va a acabar esto. Me recuerdo de una situación, es una anécdota más que todo, de una amistad. O sea, ella no es muy cercana, me cae muy bien. Nos encontramos en una reunión familiar, eh, y me comentó sobre un lugar, aquí en la ciudad donde yo vivo, eh, que pues es de toda esta parte esotérica y así. Me dice, ¿vos has ido a tal lugar? Y yo, pues sí conozco dónde es, pero no me gusta ir ahí. Eh, Me dice, es que ella también, ella es, pues no sé si es clarividente exactamente. Me dice, fui para algo, iba pasando por ahí y entré para comprar unas velas o no sé qué. Y dice que era un desastre de entidades y de energías y que era tan caótico que ella no aguantó estar ahí y se salió. Entonces ese día yo le dije, sí, es que ese lugar pues tiene historia y pues las personas que lo llevan no están bien preparadas, ya yo le conté el chisme, no me pregunten porque no voy a decir nombres, pero me llamó la atención que lo que uno pensaba, eh, sobre ese lugar y esas personas, pues que alguien que completamente ajeno a la situación llegara y me dijo, no, yo no pude ni estar ahí, yo me salí porque era un desastre. Y es justamente eso, se ponen a jugar con todo esto, pensando que es muy bonito y lo que hablábamos creo que fue el programa anterior, hasta con cosas tan inofensivas como el Reiki, la historia que comenté de eso, eh, el no presentar la dualidad de todas estas técnicas y como idealizar todo a la luz y que todo es luz y que todo... O sea, uno puede trabajar con ese tipo de, siempre desde el lado positivo y todo, pero no se puede omitir que si empezás a jugar con cosas, te puede salir algo negativo. Eso es lo que siempre digo. Es que ese es el problema, lo que tú dices. Al final, yo siempre, bueno, al final mi aprendizaje es este, ¿no? Esa dualidad siempre existe. Entonces, cuando tú vas a hacer un tipo de formación o a preguntar, porque a veces compramos cosas y no sabemos la repercusión que va a tener, más en estos sitios, no todos, pero hay algunos sitios que venden accesorios y demás, que, claro, no sabes qué voy a hacer, no te preguntan para qué es, porque al final todo tiene, digamos, un precio, todo tiene el otro lado. Y en las formaciones pasa mucho lo mismo y es un poco siguiendo lo que tú dices. Hay muchísimas formaciones, yo sigo formándome, aún siendo profesor, sigo formándome en muchísimos lados y muy pocos son fieles a lo que sucede y realmente te abren las puertas a toda la información. Y eso es un gran problema, porque luego hay muchísima gente como esta persona que digo que después de hacer una formación de mediunidad no ha podido volver a dormir porque tiene muchísimo miedo y pesadillas,
nadie le explicó eso, tampoco nadie le ha dado herramientas para ayudarla. Y eso pasa en muchísimas formaciones de estas de un día o, bueno, de brujería hay millones. Que es lo que te digo, al final yo creo que se hace con muy buena voluntad, gente que sabe, pero a medida que va pasando por las manos, llega un punto en el que a lo mejor predomina más el dinero o predomina más la fama, lo que sea, se pierde un poco todos esos principios y ahí es cuando se hace mal. Pues yo creo que todo tipo de energías son para algo, son buenas, depende más de las manos que la utilizan. Y en el mundo espiritual o el mediúmnico, del que yo puedo hablar un poquito más, se hace muy mal uso, eh, se confunde mucho, realmente empieza a ser un negocio más que dar herramientas y ayudar a la gente a que deje de perder el miedo, a darle una respuesta a todas esas dudas que tienen desde pequeños, como me pasaba a mí o a ti o a mucha gente, sino que se ha vuelto más un negocio. Es una lástima, porque así no ayudamos a nadie. Entonces, al final yo creo que lo que se nos ha dado es para compartirlo y ayudar. Pero, como digo siempre, al final es cada uno hace lo que quiere y está en su mano hacer bien o hacer el mal. Sí, no, no, completamente de acuerdo. Y pues lo decimos acá así abiertamente. Puede que haya algunos que estén diciendo, bueno, pero es que yo no creo en, pues, en nada de que se pueda acarrear. En realidad son temas, como lo mencioné al principio del programa. A ver, como yo no he podido experimentar algunas de las cosas, mi lado científico, ya Javi se ríe, ¿verdad? Ya va a salir con su ciencia. eh, Sin embargo, hay cosas que si uno se pone a analizarlas, digamos, eh, esos patrones, cosas que yo sé de mi familia, cosas negativas que pasaron, un día te comento, porque no lo voy a decir abiertamente acá, pero eh, hay cosas que hacen sentido, hay cosas que coinciden, es algo subjetivo, sí, pero al entrar a buscar como también otro tipo de herramientas, como les digo, yo pues siempre tendré mi parte analítica, pero no, ya estoy en un punto donde no me cierro a, a estas otras cosas, donde me interesa aprender, donde me interesa explorar, de manera adecuada, de manera responsable. Ok, algo de esto será que me está afectando a mí, está esa posibilidad, y no es para sugestionar, porque acordémonos que la sugestión, puede hacer que lleguen personas como las que hablábamos ahora antes de empezar a grabar, que se vuelven casi que, es como casi una adicción a las sesiones de mediunidad, al estar o al tarot, o a que me estén leyendo, porque creen, ya se forman sus propias ideas, y la idea no es esa, la idea es tener como una mente abierta y poder evaluar desde la parte científica, la parte parapsicológica, la parte espiritual, porque al final somos un todo. Y aunque y van a haber cosas para los que a veces la ciencia no va a tener o no tiene todavía esa comprensión, y conforme va avanzando, pues se van obteniendo respuestas, pero es difícil. La misma mente humana, o sea, no va a ser tan fácil poder tener, respuestas a muchas de las cosas que nos pasan. Me gusta enfocarme en lo que es la experiencia y en este caso, ese tema. Digo, sí. A mí cuando me dicen es que, por ejemplo, te está pasando que te des dolor de estómago porque de fijo fue que tu abuela hizo tal cosa, o sea, eso tampoco es. Que quede muy claro porque ahora se han inventado una de cosas para Sí, sí. vender terapias, para vender, que no es eso a lo que nos estamos refiriendo. Quienes quieran ir a ese tipo de terapias, pues eso es otra cosa, es otra cosa completamente, pero igual, o sea, exploren. Yo creo que muchas de esas cosas funcionan dentro de esa misma sugestión o placebo. O sea, si te ayuda, ok, pero tener los pies sobre la tierra. Eh, sí, quería reafirmar eso. Yo siempre digo lo mismo. Al final lo que nosotros digamos aquí es nuestra experiencia y nuestra visión. Cada uno la va a tener totalmente diferente, ni tenemos la verdad. Yo creo que este espacio nos hemos juntado dos personas, una más científica, una más espiritual, que puede ser yo, pero bueno, cada vez
estamos uniéndonos más para justamente eso, dar una visión a todo el mundo que le pueda interesar estos temas, lo oculto, de que la ciencia y la espiritualidad están muy cerca y que realmente los dos intentamos descubrir qué pasa, qué hay ahí. No somos enemigos, sino que somos amigos y nos tenemos que entender. Yo y tanto mi escuela, la verdad que le invertimos mucho tiempo en dar una explicación también científica a lo que ocurre. Y como tú bien dices, nos estamos encontrando cada vez más gente donde la espiritualidad y donde la parte psicológica chocan a veces o se encuentran y no sabemos cuál es cuál. Si a lo mejor realmente lo que tienes es esa visión de ese lado sutil, espiritual, o realmente tienes algo detrás psicológico que no acaba de mostrarse. Y eso es algo en que nosotros desde la escuela creemos firmemente, porque no nos da miedo mostrar, oye, la mediunidad tiene cosas, pero también tiene cosas que hay que saber qué es lo que pasa. Nosotros tenemos muchísima curiosidad. No lo que digo, aparte de las evidencias que nos dan, que nos ayudan mucho a centrar y a saber que lo que me están mostrando, quien se está mostrando, tiene una relación con esa persona, ¿vale? Es un tipo de información de una manera concreta, pero realmente, ¿qué pasa en nuestra mente? ¿Por qué unos pueden ver más que otros? ¿Por qué hay tantos puntos de vista en esto? Hay cosas que no podemos explicar y la ciencia nos puede ayudar y al revés también nosotros podemos ayudar a la ciencia. Con esto queremos decir que cada uno escoja el camino que quiera, que realmente sea el que sienta y que le pueda ayudar en su búsqueda, tanto a nivel espiritual como personal. Que se deje de seguir que me han dicho o al otro. Yo he ido a hacer muchas formaciones, tú también has hecho muchas formaciones y algunas nos han servido, otras no, otras han ido muy mal y esa es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, es prueba y error, ¿no? Así que a todos siempre les invitamos a que se lancen, pero que busquen esas formaciones que realmente resuenen con lo que están haciendo, que realmente les sirva para algo, no solo por hacer, porque es un mundo que tanto la parte científica como la nuestra no entendemos todavía. Sí, y se investiga muchísimo, no crean que no. Dentro del ámbito parapsicológico, eh, a veces pues en los cursos que yo doy, les menciono, ustedes ponen en Google algo sobre, preguntan sobre parapsicología y les va a salir donde la parapsicología es una pseudociencia porque no han podido comprobar, no han podido obtener ninguna evidencia para comprobar los fenómenos psíquicos o los fenómenos asociados al psi. Eso dice Google y está demasiado lejos de la verdad. Está sesgado Google, no quiere que se sepa, porque ahí sí, si les me pusiera a enseñarles los que tengo impresos, es una cosa así de artículos académicos donde se ha investigado, donde hay evidencia de todos los fenómenos, pues no, pero de algunos, ¿sí? Muy asociados a toda esta parte de percepción extrasensorial, de clarividencia, de visión remota. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no existe? O sea, ya la ciencia, aunque algunos quieren que no se sepa, Claro. siempre vacilamos que hay un complot ahí para que no se sepa, pero sí existe y ya tenemos evidencias replicables, ya hay publicados, ya hay metaanálisis, o sea, ya todo lo que pueden decir es que eso no, no, sí hay, si quieren me escriben y se los mando para que los lean. Claro, hay gente que está en una posición tan cerrada que les puedo mandar los metaanálisis y los artículos y las evidencias y van a decir, no, es que esto no puede ser. Pero cada vez se está abriendo más y hay varias asociaciones que están fomentando el crecimiento y el desarrollo de los estudios de todo esto, inclusive estudios en mediunidad también, que funcionan un poco diferente la forma en que se hacen, pero se están haciendo y es genial. Es genial, pero si yo te dijera, Javi, ya tengo el método para que probemos que lo que vos haces, o sea, para verificarlo y para, o sea, vamos en ese camino, vamos en ese camino. No hemos llegado con todo este tipo de fenómenos, pero con algunos sí. Entonces, por eso es que vale tanto la pena, por eso yo estoy en esta búsqueda y pues como yo hay muchos otros que, que estamos como
tratando de encontrar ese balance entre estas experiencias y la ciencia, las respuestas que uno diría más aceptables, pero creo que hay que tener la mente más abierta. Yo creo que por parte mía y de la escuela queremos lo mismo. O sea, al final queremos, o sea, nosotros como mediums lo que venimos a aportar tiene que ser algo bonito y accesible para todo el mundo. O sea, y también encontrar el por qué. Porque daría muchas respuestas a muchas dudas, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Si realmente esa conexión que tenemos existe o no existe, los sueños, millones de cosas. Porque al final yo creo que el cuerpo somos muchas capas de muchas cosas que todavía nos queda que investigar. Y no solo voy a hacer yo como medium, sino también con vosotros, como científicos, como parapsicólogos, con psicólogos también. Hay un trabajo enorme, porque el cuerpo humano, la mente humana, es muy compleja. Entonces, buscar esa línea de qué sucede, qué no, qué es extrasensorial, qué es imaginación, qué es donde estamos jugando. Yo creo que, vaya, yo creo no, o sea, nuestras formaciones, y tú lo sabes bien, son muy estrictos en por qué quieres hacer una formación de mediunidad. ¿Por qué? Porque quieres encontrar respuestas o porque realmente te suceden cosas y depende cada caso, oye, pues vamos a intentar buscar una formación o alguien que pueda ayudarte. No es solo dar una información, sino dar herramientas para que entiendas lo que te sucede, de dónde venga. Es igual. Tiene que ser todo muy serio, porque realmente lo que se está moviendo no lo acabamos de entender y puede dar muchos problemas como puede ser muy beneficioso. Entonces, de ahí el trabajo que, al menos desde la escuela, damos contigo, damos con otros compañeros, trabajamos sin problema codo con codo, vamos a ir a sitios físicos para que se nos pueda ver y hacer pruebas de qué es lo que sucede, no por desmentir nada, sino por encontrar qué hay ahí, qué es lo que pasa, encontrar la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hacia ahí vamos con todo. La parte espiritual también tiene que ir un poquito para ahí, para que sea accesible a la gente que cree o que no cree. Pero bueno, vamos a ir abriendo esas puertas. Así que yo creo que ese es el futuro. Claro, y es que también, no solo desde el punto de vista de la mediunidad, sino desde la persona como un todo, la desconexión que hay, y no estoy hablando de religiones propiamente, pero la religión, independientemente de la que sea, pues es un camino para el desarrollo de la espiritualidad. Y ahora en Brasil, yo que estoy con la escuela brasileña, en la parte de parapsicología, Brasil se está enfocando mucho en, no se está enfocando, o sea, ya tienen un montón de estudios donde se dan cuenta de lo importante que es tener esa conexión, cómo la espiritualidad ayuda al ser humano como un todo, desde la parte del sentido de la vida hacia, no sé, hacia tener una vida más plena en muchos sentidos. Entonces, si son católicos, evangélicos, todo, no estoy hablando de religión, pero sabemos que la religión puede ser un medio para llegar ahí. Si no creen y buscan, son más, no sé, de cualquier credo, hay una forma en que podemos desarrollar una conexión, y no estoy hablando tampoco de conexión espiritual necesariamente de que vayamos a hablar con, o sea, no estoy hablando de unidad, de conectar con espíritu, no, es como esa apertura hacia otras, ¿cómo podríamos decirlo? Esa apertura hacia esos planos superiores, tal vez, que nos permiten, y ya estas investigaciones en Brasil han demostrado cómo hay mejores resultados a la hora de curarse de una enfermedad, a la hora de superar ciertas cosas, cuando esto va de la mano. Si tienen curiosidad, el trabajo del doctor Alexander Morera Almeida, que él es un psiquiatra brasileño, tiene muchísimas investigaciones en esta área, bueno, y Everton Maraldi también, que fue presidente de la Parapsychological Association ahora el año pasado, tiene trabajos, él es psicólogo, que van así de la mano. Entonces, independientemente
del por qué tenga una curiosidad, el buscar que estemos en un balance, cuerpo, alma, espíritu, todo, va a ayudarnos a estar mejor. Y si de la mano van pasando cosas, se va dando tal vez un proceso de despertar de algunos dones, llamémosle dones, o despertar de mediunidad, de clarividencia, de fenómenos psíquicos, pues va a servir muchísimo para que los busquen. Sí, yo creo que ese es el futuro. Yo creo que para eso también, aparte de para y dar mensajes, yo creo que el futuro de todo esto es unir las fuerzas y poder llegar al máximo de gente posible, ayudar al máximo de gente posible y realmente eso, ¿no? Ofrecer a la gente herramientas cada vez mejores, más buenas, de más confianza. Para eso siempre hay que formarse, siempre hay que estudiar. Nosotros, aparte de dar formaciones, siempre estamos estudiando. Porque aquel ha tenido una experiencia diferente a la mía y me interesa ese punto. La otra persona ha encontrado, me interesa ese punto, porque al final lo que vamos a compartir con la gente es el fruto de lo mejor de cada sitio a nuestra manera. Cada uno lo tiene que transformar a la suya. Yo no voy a ver lo mismo que Isela pueda ver. O sí, se han dado casos que sí. Pero al final cada uno va a tener una experiencia con esa información, digamos, como casi personalizada para ti. Entonces, yo invito a todo el mundo a que entre en este mundo realmente con la mente abierta, sin juzgar, que sean valientes, que hay cosas buenas, también hay cosas un poquito menos buenas, pero son divertidas, hay que tomárselo un poco a risa desde el amor y desde el respeto, pero sin tener miedo. Y, y nada, por lo demás, que se adentren en este mundo que es súper interesante. Sí, no, no, y es que a uno a veces le llegan casos donde te mencionan cosas que lo agarran a uno fuera de base y pues tenemos que empezar, eso que decís, a estudiar, ok, y, por ejemplo, una amistad llegó a preguntarme, pues uno que cree que ya ha visto o que cree que ya le han comentado de todas las experiencias. Y que me dice, es que me está pasando algo extraño, entonces, ok, contame. Y ella lo que me mencionó es que estaban pasando, podríamos llamarle glitches o cosas que, por ejemplo, ella estaba en su oficina trabajando y volvió a ver para un lado y de repente ya no estaba la puerta y entonces no tenía cómo salir. Era como una falla en la Matrix, podríamos decirlo así popularmente, ¿verdad? Y que se estresó toda y que llamaba al esposo y entonces que al rato ella dijo, no, pero no estoy soñando. O sea, y pues que al rato, no recuerdo bien, por eso fue hace tiempo que me lo comentó, que fue, volvió, se sentó, como que se relajó todo y al rato pues la puerta volvió a aparecer y que le ha pasado en varias ocasiones. Me dice, ¿qué puede ser eso? Y yo me quedé como, ok, es la primera vez que me mencionan algo así. Sin embargo, hay una línea de personas que sí investigan como ese tipo de fallos en la realidad, qué sé yo, y pues en eso yo no tengo mucha experiencia, son temas también muy interesantes que uno diría, no, pero ¿cómo te va a pasar eso? Pues sí, o sea, alguien me está pidiendo mi opinión y yo nunca había escuchado que eso sucediera. Bueno, que hay que hacer, bueno, si algo te vuelve a pasar, pues tratar de registrar los detalles, asegurarte de que no estás como en un sueño lúcido, en fin, tomar un montón de aspectos para valorarlos porque es un caso súper súper extraño. No he vuelto a verla, no he vuelto a hablar con ella, no sé si le habrá vuelto a suceder, pero me llamó mucho la atención y fue donde yo me quedé así sin palabras porque no sabía qué decirle, qué le voy a decir, si se sale completamente fuera ese tipo de experiencia de lo que yo normalmente atiendo. Entonces, ¿qué hizo Isela? Empezar a buscar información sobre ese tipo de cosas, a ver cómo le puedo ayudar, para que más si le comienza a pasar más a menudo. ¿Qué es? ¿Es algo psicológico? ¿Es que está entrando en un estado hipnagógico, un estado entre dormida y despierta, que está alucinando? O sea, o si es algo paranormal, así, dimensional, extraño, cuántico, no sé, qué está pasando, ¿no? Se puede Claro. topar uno con cosas así, y por más que a algunos tal vez les puede dar risa, o sea, ¿qué pasa si a uno le sucede eso? ¿Se imaginan?
estar trabajando y de repente no tener la puerta Claro, para, estás encerrado. a lo que decíamos, es que al final hay muchas cosas que no entendemos y hay que investigar hacia dónde va todo esto. Por lo que tú dices, yo me he encontrado también casos de gente que viene pidiendo consejo de cosas que les pasa que ni yo entiendo ni en mi imaginación cabe. Y cada vez van a ir pasando cosas. Yo supongo que es un poco como la medicina, ¿no? Tiene que ir evolucionando porque cada vez se descubren cosas nuevas, pero también es verdad que hay enfermedades nuevas. Entonces, yo creo que el mundo espiritual también va pasando. ¿Por qué? Porque recibimos un montón de información, a lo que iba al principio, qué es verdad, qué no, qué es la mente, qué es realmente tus habilidades psíquicas, o sea, cuanto más avanzamos, más nos damos cuenta que sabemos menos. Y casos como el tuyo, a mí me pasó, y lo comenté con varios amigos en común que tenemos tú y yo, que yo me acuerdo que estando por la calle con mi mujer, miré hacia un costado donde había una casa de toda la vida, lleva millones, bueno, lleva muchos años ahí, tal cual, y de golpe la vi como si le hubiese caído una bomba derruida, pero es que la miraba, me quedaba fija mirándola y estaba derruida y de golpe volvía a estar montada, volvía a estar entera. Y me pasó en la calle y lo tengo súper grabado, la sensación de parar y decir, ¿qué le pasa a esta casa? Es como si le haya caído una bomba. Históricamente la zona la bombardearon, pero nunca me había pasado. Y nadie sabe qué es, ni nada, es súper curioso. ¿Me sucedió? Yo digo que sí, pero claro, hay que demostrarlo, indagar y estudiarlo un poquito más, como tú bien dices. Hay una línea de investigación por ahí que intenta esclarecer qué pasa, pero nos queda mucho todavía, sí, pero bueno, ahí se trabaja, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. En eso estamos. O sea, y la verdad lo que queremos es entender y buscar esas evidencias y poder llegar a un consenso para poder, el punto final es poder ayudar a quien necesita esto de una o de otra forma, porque eso es lo que, al fin y al cabo, lo que estamos buscando. Eh, como cierre, y nos desviamos un poquitito del tema, pero estuvo muy interesante. Eh, Javi, recomendaciones para estas personas que tal vez después de escuchar el programa o así, tal vez notan un patrón, dicen, ¿será que hay algo? Mira, si me pasa lo mismo que le pasó a mi abuela, a mi tía, ¿será que puede haber así? ¿Qué podrían hacer? Aparte de lo que ya pues, mencionamos de buscar, ¿hay algo a nivel personal que se puede hacer para ir lidiando con esto, con esas cargas que se acarrean, que se heredan? Sí, sobre todo, primero pensar que no todo son cargas negativas. A veces simplemente es, ¿no? Cargas, pues, tipo conducta o hábitos, demás. Siempre buscar la ayuda de algún profesional que sepa que realmente la ayuda y las herramientas que te esté dando vibren y mejoren tu día a día, porque al final estás yendo pidiendo ayuda. Pero si realmente es que ha habido un pacto de alguien a nivel familiar y lo estás cargando, que te lo puedan ubicar, y entonces realmente es hacer una ceremonia como de cierre, como de corte y ya está, no tiene más repercusión. Pero sí hay que saber también diferenciar cuando puede ser una obsesión nuestra o cuando realmente puede haber algo a nivel energético que nos esté afectando. Paciencia, que no entre nadie en pánico, que realmente se informe, vaya en manos de profesionales, que nos escriban si quieren algún tipo de ayuda o si les podemos ayudar desde aquí a quien sea. O si Pero tienen preguntas. claro, todas las preguntas que queráis de este tema o temas tipo pues, espirituales, hacerlas, porque siempre vamos contestando. Pero sobre todo que la gente no se obsesione con estas cosas, que nos agobien, que, que hay muchos estudios y se está trabajando y hay muchos profesionales que le van a poder ayudar. Y para lo que no sepan, pues que nos dejen aquí las preguntitas que intentaremos en los siguientes vídeos contestar. Así que, bueno, que indaguen un poquito, que todo tiene solución. Javi, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Me encantó el tema, como les decía, es algo que estoy en proceso de estudio, Yo también. pero,
pero me gustó mucho pues todo lo que conversamos, espero que ustedes también. No olviden suscribirse, darle like, compartir, y pues cualquier duda que tengan, como ya mencionamos, déjenosla por ahí en los comentarios o a cualquiera de las redes que van a quedar en la cajita de descripción, nos pueden escribir. Nos vemos en la próxima, que pasen un bonito día. Hasta luego.